Mil bendiciones a todos, bienvenidos a este espacio de meditaciones diarias. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio. Quiero darle la bienvenida a todos los que se están conectando. Claudia Jaramillo, saludos. Maribel Sandoval, saludos familia. A María Pérez, obviamente mi esposa preciosa que está aquí también conectada. Veo también que está conectado el obispo Abel Palomo. Obispo, le mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Mi hermano Mauricio, te amo hermano mío, mil bendiciones. Veo que también Richard, hey Richard de Honduras, un abrazo hasta Honduras, bendiciones. Bueno, y a todos los que se están conectando, mil bendiciones. Quiero recordarte que es muy importante que podamos compartir este mensaje para poder llegar a más gente. Una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. No sabemos cuándo una palabra, un concepto, un versículo puede hacer clic en la mente, en el corazón, en el espíritu, en el alma de alguien para traer una transformación. Así es de que ayúdanos a compartir este mensaje. Quiero recordarte que estamos meditando en el libro, la carta escrita por Pablo. Muy comúnmente le decimos libro, pero verdaderamente fue una carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, a las iglesias que estaban siendo establecidas en Roma. Así es de que estamos en el capítulo 6. Hoy empezamos en el capítulo 6 de esta maravillosa carta. Quiero animarte a que continúes conectado con nosotros. Es muy bello lo que estamos recibiendo de parte de Dios al estar meditando la carta escrita a los romanos. Después de terminar esta carta vamos a entrar a Gálatas. Pero por ahora te invito a que vayas por tu Biblia. Te invito a que la abras junto conmigo y que la podamos meditar en el capítulo 6. Hemos tenido en capítulos anteriores llamadas de parte de Dios que nos dice que es un tiempo en donde tenemos que entrar a una intimidad más profunda. Y este espacio para eso lo hemos creado, para poderte ayudar y que juntos podamos estudiar lo que la palabra de Dios dice. En este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, en este tiempo en donde está habiendo tantos cambios, si algo necesitamos es ser dirigidos por la palabra de Dios. Si algo necesitamos en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestras comunidades, es ser dirigidos por la palabra de Dios. Y muchos de ustedes me podrán decir, pastor, pero es que yo no le entiendo a la Biblia. Bueno, vamos paso a pasito. Vamos a meditar juntos lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y hoy vamos a leer en el capítulo 6, vamos a empezar a leer en el versículo número 1 y vamos a leer hasta el versículo 6. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos con el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados con su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tremendas palabras que encontramos aquí. Lucy, bendiciones, qué bueno que ya estás conectada. Julia, bendiciones. Ingrid, Antonia, qué bueno que ya están conectados. Capítulo 6 de la carta a los romanos
vamos a empezar a ver principios maravillosos que nos ayudan a darle un rumbo en nuestra vida diaria. Podrían parecer palabras muy rebuscadas y muy revueltas, difíciles de entender, pero quisiera que juntos meditemos, leamos, observemos y veamos qué aplicación podemos obtener a esto. Ana Laura, mil bendiciones, qué bueno que ya estás conectada también. Vamos al capítulo 6, versículo 1 al 2. Dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y este principio yo le puse aquí, tú lo puedes ver, muerto al pecado. En capítulos anteriores vimos el problema del ser humano no es la pandemia, no es la falta de una vacuna, no es un régimen o un sistema político, no es una economía colapsada o una economía pujante y fuerte. El problema neurálgico del ser humano es el pecado, es vivir apartado de la voluntad de Dios. Ese es el problema del ser humano. Y vimos en capítulos anteriores cuál es la paga del pecado. Vimos que el pecado acarrea muerte, acarrea destrucción. Vimos que el pecado es errar al blanco, es caminar apartado de los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Y vimos que la gracia, el regalo gratuito a través de nuestro Señor Jesucristo, nos limpia de ese pecado. El capítulo 5 termina diciendo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y no estudiamos, meditamos que la gracia sobreabunda, es decir, es mucho más grande que nuestro pecado. No hay pecado. Imagínate la gracia y el amor del Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Cuando venimos a Él de nuestra ignorancia, de vivir vidas apartadas de sus principios y de sus valores, no importa qué hayamos hecho, qué hayamos dicho, no importa, porque su gracia es mucho más grande, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero aquí Pablo me parece no solamente inteligente, sino me parece que el Espíritu Santo lo dirige para que no transgiversemos y no cometamos un error al pensar que porque la gracia del Señor Jesucristo nos envuelve, podemos voluntariamente estar pecando. Aquí la palabra de Dios dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Claro que no, en ninguna manera. Pero mira lo que dice aquí: porque los que hemos muerto al pecado. Y aquí yo me detengo. Y yo estuve meditando mucho en esta palabra. Y quiere decir que cuando tú y yo por fe damos el paso de recibir el regalo de gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, estamos implícitamente también muriendo al pecado. Estamos muriendo a esa naturaleza pecaminosa. Y es por eso que tenemos que tener claro que no porque la gracia abunde vamos a continuar pecando, sino que vamos a estar buscando constantemente de esa gracia redentora que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso,
sino que continúa diciendo, y aquí vemos cómo el Señor Jesucristo a través de esta palabra nos confirma. Algo que he visto con mucha tristeza es que muchos de nosotros hemos crecido con falta de identidad. Y esta palabra nos centra y nos da identidad de hijos, nos da identidad de hijos de Dios. Y mira lo que dice aquí en Romanos capítulo 6, vamos a movernos al versículo 3 y 4. Dice de la siguiente manera: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¡Wow! ¡Wow! Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy constantemente nos preguntamos por qué habríamos de bautizarnos. Y aquí encontramos la respuesta. Aquí encontramos por qué, si el Señor Jesucristo fue a las aguas bautismales para tomar una figura de ser sepultado en el pecado y salir de las aguas como un hombre nuevo. Por eso aquí la palabra de Dios dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. ¡Wow! O sea, ¿somos sepultados para morirnos? No, somos sepultados para que el pecado que habita en nosotros muera. Y una vez nosotros salimos de las aguas bautismales, salimos con una vida nueva, como hombres nuevos, como hombres y mujeres nuevos, reconstituidos, porque hemos sido, dice aquí la palabra de Dios, bautizados en su muerte y salimos en su resurrección. Por eso es tan importante que conozcamos qué dice la palabra de Dios para poder tener claros los pasos que damos, para poder tener claro cuando uno de nuestros hijos nos pregunta, o cuando un amigo o un hermano nos pregunta, cuando alguien tiene alguna duda. No porque la gracia abunde vamos a seguir pecando, porque los que hemos sido muertos en el pecado, ya no pecamos deliberadamente. Tenemos esa naturaleza pecaminosa, todos y cada uno de nosotros. Ahorita estuvimos trabajando con la comunidad y hay un sol tremendo y estuvimos entregando algo de alimento junto con otras organizaciones y hubo un momento en el que yo me estaba desesperando y yo me di cuenta que me tenía que calmar porque el calor me tenía muy abrumado. La naturaleza que hay dentro de nosotros es pecaminosa. Pero no es que deliberadamente pequemos, no es que deliberadamente nosotros vayamos corriendo hacia el pecado. Nosotros hemos muerto al pecado porque somos sepultados juntamente con Jesucristo para muerte a través del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, nosotros también resucitemos de entre los muertos espirituales para vida eterna. Qué maravilloso regalo que el Señor Jesús nos ha dejado a través de esto. Y el siguiente principio que yo observo aquí, a mí me maravilla porque me hace recordar el Salmo 1. El Salmo 1 es uno de mis salmos preferidos porque bienaventurado el hombre, ¿verdad?, que no anduvo en silla de pecadores, ni se sentó con los escarnecedores, sino que es plantado en las aguas de corriente, donde su fruto sale, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Tú y yo somos esos árboles plantados,
tú y yo somos esos árboles plantados para que nuestro fruto prospere, para que todo lo que hagamos dé fruto, para que nuestra hoja no caiga. ¿Por qué? Vamos a ver el capítulo 6, versículo 6 y 7. Mira lo que dice aquí. Plantados en Cristo, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Maravilloso. Hemos sido plantados en Cristo. Nuestras vidas están plantadas en Cristo. Y con eso, en su semejanza, en su muerte. Para que también participemos de su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él. Maravilloso. Ayer yo escuchaba lo que el pastor Moisés Pichardo nos compartía, que fue una extraordinaria conversación la que tuvimos ayer. Si tú no la has visto, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube, te suscribas y veas la conversación con el pastor Moisés Pichardo. Y él decía, el Señor Jesucristo no solo nos da la salvación es importante, pero Él empieza a operar en nuestras vidas aún antes de que vayamos a su presencia. Es decir, el estar plantados en Cristo Jesús afecta de una manera positiva nuestras vidas en el momento que empezamos a caminar con Él. No tenemos que esperar a llegar a su presencia en el cielo cuando partamos, cuando muramos, para poder empezar a disfrutar de esa transición, sino que somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado sabiendo que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. No importa lo que hayamos hecho. Yo he comentado en muchas ocasiones, hay mucha gente alrededor de nosotros que conocen nuestro pasado, mi pasado en lo personal. Y en muchas ocasiones he dicho, si tú conociste mi pasado y ves algo bueno ahora en mi vida, glorifica a Dios. Porque no importa cómo empecé, lo que va a importar es cómo voy a terminar. No importa cómo empezaste, lo importante es cómo vas a terminar. Lo importante es que tú le abras la oportunidad al Señor Jesucristo para que Él te plante, para que tú seas un árbol plantado en semejanza a su muerte y que juntamente con Él, participando en esa muerte al pecado, sea el viejo hombre, la vieja mujer, crucificada juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Para que nuestra naturaleza pecaminosa mengue día con día y podamos reflejar cada vez más la manifestación plena de Dios, que es su gloria, la manifestación de sus atributos, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Increíbles palabras. La justificación nos trae como resultado muerte. Lo voy a volver a repetir. La justificación nos trae muerte para vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo dijo que el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Él, la ganará. Tenemos que morir al pecado para vida eterna. Y esto solamente lo podemos hacer a través de Jesucristo, siendo plantados en Cristo Jesús. Increíble. Mi oración en este día es que
tú y yo participemos de esta muerte al pecado, seamos sepultados juntamente con Jesucristo, para que de esa manera podamos ser plantados en Cristo Jesús para vida eterna. Maravilloso, maravilloso. Jeremías 17:8, amén, hermana, amén. Les mando un fuerte abrazo. Acabo de recibir un mensaje del pastor Luis Morales con el que vamos a tener nuestra conversación el día de hoy. Vamos a recorrerla 1 hora. El día de hoy vamos a tener nuestra conversación a las 6 de la tarde con el pastor Luis Morales de Miel San Marcos. Él es el bajista y vocalista de Miel San Marcos, a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, hora del este, 5 de la tarde, hora del centro, 3 de la tarde, hora del Pacífico, es decir, California y Baja California. 3 de la tarde, Texas, Oklahoma, 5 de la tarde, y aquí en el este la vamos a tener a las 6 de la tarde. Así es de que no se la pueden perder. Por favor, comparte este mensaje. Estamos próximos a migrar a otro software. Así es de que yo te voy a invitar, por favor, que vayas a nuestro canal de YouTube para que te suscribas y puedas recibir todo lo que estamos haciendo. Sí, no te la pierdas, Gaby, no te la pierdas. No te la pierdas, va a estar buenísima, va a estar buenísima. Les mando un fuerte abrazo. Vamos a hablar también del concierto que se está programando para este octubre. Les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Estamos en contacto y nos vemos en un rato más a las 6 de la tarde o mañana en una meditación más de la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Mil bendiciones.